Doctor Nelson Ramírez. El día de hoy tenemos una clase excepcional que pues está a cargo de un instructor que es clave, una persona que es fundamental, una pieza muy valiosa para nosotros. Pero antes de continuar con esto, les queremos siempre dar las recomendaciones para que ustedes puedan optar por una clase de calidad. Siempre conectarse, preferiblemente desde una tablet o una computadora. Verifiquen que su red Wi-Fi tenga una buena conexión a Internet y siempre conectarse al menos unos 5 minutos antes. Utilicen el nombre real. Recuerden que esto es muy importante para que ustedes puedan acceder a lo que es su certificado al finalizar el curso. Luego también tenemos que es importante que ustedes pongan en silencio los micrófonos y apaguen sus cámaras para evitar distracciones. Siempre utilizar audífonos si les es posible. Recordar registrarse. Recuerden que aquí en este curso deben de tener mínimo, creo que entre un 80 a 100% para que puedan optar por certificado. También traten de tomar nota de lo más importante o al menos de lo que ustedes consideren importantes o que les es de interés para ustedes. En su momento vamos a tener lo que es el espacio de las preguntas. Y en todo caso, si le pueden levantar la mano para hacer una pregunta o también la pueden enviar al chat que va a ser habilitado en su momento. Siguiente. Siguiente. Ok, tenemos por acá al maestro Egérico Loiza. Su formación dice que es Comercio Internacional MBA Marketing International. Tiene una maestría en innovación empresarial, máster en neuromarketing y gerencia. Es el barista regional de Nestlé Professional. Y pues su experiencia dice que tiene 15 años de experiencia en el rubro cafetalero. Es productor de café en Costa Rica y tiene 3 años de laborar en Nestlé. El señor Ejérico Loaiza es el encargado de darnos la clase hoy. Entonces, señor Ejérico, los dejo con sus alumnos. Bienvenido. Hola, un gusto saludarlos a todos acá desde Costa Rica, dice Nelson. Eh, para mí es un placer que me tomen en cuenta y poder compartir con ustedes todo este tema tan pasional que es el mundo del café. El día de hoy, la charla que me toca a mí trabajar con ustedes es un tema de alta importancia, que es la determinación de defectos y materia extraña. Este, como decía Nelson, bueno, mi formación profesional ya ustedes la vieron y mi formación específica en café va desde el tema de la producción, soy productor de café y trabajar en todos los eslabones de la cadena de valor, incluyendo el tema de beneficiado y el tema de catación en este caso, que tiene mucho que ver con esto que vamos a ver hoy. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntar y a mí me gusta hacerlo un poco más, no sé, como más ameno. Entonces, cualquier cosa que no entiendan ahí, nos pasan las preguntas sin problema. Siguiente. Los objetivos de la clase van a ser la determinación de materia extraña en café húmedo y seco, clasificación de defectos físicos del café verde, origen y su efecto en taza, y vamos a tener un resumen de la clase. Siguiente. Ok, la normativa en este caso, de determinación de materia extraña, entender el origen de los defectos, que es ahí donde nos vamos a centrar muchísimo más hoy, origen de defectos y explicar las categorías de los defectos físicos. Siguiente. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, vamos a ver temas sumamente importantes, como es en este caso los términos claves para entender la clase. Vamos a ir viendo el desarrollo de cada uno de ellos en las diferentes diapositivas. Sin embargo, de los más importantes que tenemos, en este caso son los dos primeros, en donde trabajamos temas de muestras, que es súper importante ver que hay diferentes tipos de muestras. Está lo que se llama muestra de lote, que es lo que tenemos nosotros en bodega almacenado, ya sea antes de exportar o una vez que ya lo compramos, tenerlo nosotros almacenado en bodega. Otro tipo de muestra es la muestra de referencia, que es normalmente almacenamos una muestra de la cosecha del año anterior para poder hacer un comparativo de sabor. A ver qué tanto se mantiene el café, qué propiedades mantiene, cómo se puede mejorar. Igual tener un
un comparativo año a año de un varietal específico o bien de un lote específico de cosecha. También tenemos las muestras de oferta, que esas son las que nosotros le vamos a enviar a nuestros compradores para poder negociar o comenzar las conversaciones en una negociación de café. También tenemos las muestras preembarque, que es una vez que nosotros ya hicimos la oferta, ya hicimos el trabajo, negociamos, catamos y revisamos, antes de enviar un contenedor, nosotros enviamos una muestra preembarque que va a definirle al comprador cómo está el estatus de esa muestra que sale. Nosotros en Nestlé, por ejemplo, tenemos una oficina que se llama NQCC, que es la que evalúa todas las muestras preembarque de los lotes que van a ir para las fábricas para hacer los diferentes productos de Nestlé. También están las muestras de llegada, que es una vez que llegan a puerto, se sacan muestras para poder probar si la materia prima llegó en óptimas condiciones o no. Y todos estos tipos de muestras se hacen con un muestreo, que normalmente se trabaja con un chuzo, que es un palo con un pico que se le mete a los sacos para poder sacar muestras de cada uno de los sacos y se hace aleatoriamente para entender el lote que viene y en qué condiciones viene. Tenemos otro montón de términos acá, como grano negro, agrio, defectos primarios, secundarios, materia extraña, fenoles, sobrefermento, moho tierra, astringencia y vegetal. Vamos a irlos viendo desarrollados un poco. Entonces, la siguiente. En cuanto a materia extraña, recordemos que el café viene de fincas, viene de una planta, viene de lotes, entonces puede pasar que tengan materias extrañas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas de origen animal, vegetal o mineral que no tengan nada que ver con el fruto del café, tales como piedras, palos, metales, otros granos. Pasa mucho, por ejemplo, que a pesar de los controles de calidad que se tienen beneficiado e incluso en la parte de tostaduría, que también hay imanes que están calibrados específicamente para poder jalar este tipo de materias extrañas, se pasan algunas. Entonces, es importante siempre tener el control de las calibraciones de estos mecanismos que tenemos nosotros para poder seleccionar el café y quitarle estas cosas que son extrañas para el grano. La que sigue. En cuanto a temas de las normas, en la presentación venían normas muy de Honduras específicamente, que no son ajenas a todo Centroamérica, pero lo que hice fue extenderlas un poco más. ¿Y qué es lo que buscan las normas? Es asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad durante la recepción de la cereza, determinar a través de un muestreo la cantidad de cerezas de calidad y la cantidad de defectos presentes en una partida de café. Normalmente nosotros trabajamos a la hora de recibir café en cereza en los recibidores. Se trabaja en algunos lugares a través de un tubo plástico que me permite medir los flotes. ¿Qué son los flotes? Los granos que no tienen densidad, que por una u otra razón tuvieron mala nutrición o tuvieron una malformación, que entonces va a hacer que ese grano sea menos denso y que me dé menos beneficios a mí a nivel de uso. Entonces de una vez lo sacamos. Eso se hace con tubos y normalmente, bueno, acá en Costa Rica se hace en el recibidor y ahí se toman muestras y se va viendo las cantidades de defectos según dice la norma. La persona que lo recibe tiene que asegurarse que las competencias técnicas para el análisis, identificación y clasificación, porque imagínense ustedes que al final de cuentas eso le genera un castigo al productor por el tipo de grano que lleva. Entonces, tiene que ser una persona que realmente tenga las competencias para poder definir eso. ¿La que sigue? En cuanto a los aparatos, el recipiente plástico que les decía, un formulario o balances. El café cereza recolectado del cual se toma la muestra debe mantenerse en condiciones ambientales y tiempo tales que eviten descomposición del mismo. Normalmente se busca que el café sea como máximo entregado 24 horas después de su recolección para evitar algo que se llama fermento de fruta. Ustedes han visto que cuando al menos ustedes tienen una fruta mala en medio de otras frutas, ella bota gases y empieza a poner mal las demás. Eso pasa mucho con el café. Entonces, por el tema de las mieles del café, la fruta sigue botando gas, sigue en su proceso de descomposición y entonces eso hace que los demás frutas se sobrefermenten. Ahora bien, hay gente que está dejando el café fermentar por procesos específicos, pero eso no lo define en este caso el tema del muestreo.
Para nosotros poder muestrear y tener claridad sobre lo que estamos haciendo, tenemos que entender cuál es el proceso que se quiere seguir con el café. Este sería como para un café lavado, en donde no queremos sabores dulces, fermentos ni nada, solamente queremos los sabores del café propios. Entonces sacamos este muestreo. El procedimiento: homogeneizamos las muestras tomadas, tomamos 350 gramos de las muestras homogenizadas, revisamos el aspecto de la cereza, clasificando y separándolas según los defectos y materias extrañas que traigan, porque muchas veces traen hojas y palos y cosas que son visibles, y se pesa la categoría para anotar los resultados. La siguiente. Entonces aquí pueden ver defectos, en este caso cereza seca. Su origen pueden ser sequías o enfermedades y efecto en tasa sobre fermento y fenol. Cereza sobremadura. Ahí estamos hablando de que hay una maduración en plantación y eso puede ser un sobrefermento en sabor. Cereza verde, sequías y nutrición como origen del defecto y astringencia en tasa. Cereza parcial madura, sequías y nutrición, puede generar también astringencia en tasa. Y materia extraña, su origen es la recolección y puede dañar los equipos y generar una tasa sucia. Ahorita, por ejemplo, lo que nos está pasando en Centroamérica es que tuvimos mucho estrés hídrico, o sea, tuvimos una sequía o un verano bastante prolongado el año pasado, lo que permitió que las condiciones de maduración, perdón, de florea se dieran o fueran las óptimas, pero hubo floraciones en diferentes tiempos. Entonces, eso va a provocar muchos de estos defectos a la hora de cosechar. ¿Por qué? Porque como no tenemos una maduración pareja, entonces vamos a tener mucho grano seco. Al menos acá en Costa Rica hubo un temporal, entonces empezó a botar el café maduro. Ya ese café que cae al suelo se le llaman juntas y ya no tiene la misma calidad. Y de la misma cantidad de agua también se empezó a reventar la fruta. Hay otro problema que, por ejemplo, en zonas altas, que es donde yo estoy, por ejemplo, yo no estoy teniendo una maduración pareja, entonces probablemente vaya a tener que recolectar fruta con cereza parcial y eso me vaya a castigar la tasa. Y para que tener el mejor desarrollo para la siguiente cosecha en floración, yo tengo que recoger hasta el café verde de fruta, entonces también eso me genera astringencia, entonces eso me va a generar un costo muchísimo más alto porque tengo que separar todas esas calidades de café para poder vender las primeras y las condiciones con mejor tasa. Pero si ustedes ven, hay temas ahí específicamente que muchos son climáticos y que tenemos que nosotros entender a la hora de evaluar el café. La siguiente. En cuanto a efectos primarios, estas son las clasificaciones. Normalmente eso se clasifica, se saca una muestra de 300 o 350 gramos y se va trabajando para poder hacer el desarrollo. Al lado derecho están viendo fotografías de granos dañados y defectos primarios, lo que se le llama es defecto de taza. O sea, este tipo de defectos, por ejemplo, el negro total, el amargo fermentado total o la cereza van a generar que haya un defecto en la taza y ya nosotros ahí lo catalogamos en la tasa como daño. Entonces, eso nos castiga precio. La siguiente. Aquí vamos a entrar específicamente en el tema de los defectos. Entonces, aquí nos vamos a ir deteniendo uno por uno, que tiene una explicación bastante amplia para que ustedes vayan viendo de qué se trata cada defecto. Para los de ustedes que son catadores o quieran ser catadores, tienen que aprenderse este tipo de defectos porque uno de los exámenes para certificación Q es que le ponen una muestra de café y uno tiene que sacar el café, clasificarlo en sus defectos. Entonces, aquí está grano negro. Se distingue por un color oscuro opaco, negros o marrones y marchitos, y además la grieta del centro será demasiado ancha. Pueden ser encogidos o arrugados, con la cara plana, hundida. ¿Cuáles son las causas? Muerte regresiva de las ramas y planta, eso es una enfermedad muchas veces relacionada con algo que se llama antracnosis. Oxidación de granos verdes, enfermedades relacionadas a daños del grano, daño por insectos o heladas. Ahorita a mí me está pasando mucho allá en la finca que el café ya está en punto de maduración, pero como estoy tan alto y hay muy poco sol, la neblina me está quemando la cáscara. Entonces ya eso empieza a generarme desprotección a la semilla, que es lo que está dentro, y eso ya me va a generar defectos de grano negro.
En la mayoría de los casos, la pigmentación es asociada con actividades de microorganismos. Estamos hablando de sobrefermentación aeróbica o anaeróbica. ¿Cuáles son los efectos en tazas? Es uno de los defectos más fuertes. El sabor es mohoso, sucio, fermentado, a veces tiene olores a pescado y eso tiene que ver mucho con los aceites que se desprende del grano y sabores fenólicos. Para los que quieran entender a qué sabe un fenol, que fue como yo lo pude interpretar más fácil, es como el agua de las piscinas, que saben como agua clorada. Una similitud a eso lo encontramos en el café. Siguiente. Grano agrio es otro de los defectos más encontrados. Si lo ven ustedes, el grano tiene un tono particular. Se conoce por su color marrón claro, amarillo pálido, amarillo intenso, carmelita o rojo. La hendidura libre de tegúmenos, la película plateada puede tener coloraciones pardo rojizas, como ustedes ven ahí, que está pegadita a esa película plateada. Cuando se raspan, pueden tener un olor avinagrado. Y a menudo es posible ver una mancha oscura o negra, a veces hueca en la punta de la semilla, que representa la muerte embrionaria. Esto es un defecto fuertísimo y es uno de los menos permitidos. Bueno, ninguno de los defectos son permitidos, pero este es uno de los menos permitidos porque ellos se van complicando y se van poniendo peor cada vez con el paso del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un agrio en una taza que tostamos hoy, el café lo vamos a usar dentro de 2 meses, ahí adentro vamos a ir generando cada vez más problemas de sabor. Causas: recolección de cerezas demasiado maduras, recolección de cerezas caídas, lo que les decía, juntas, contaminación del agua durante el procesamiento. El tema del agua, la recirculación de aguas es muy complicado porque el agua siempre va a tener miel y esa miel se va a fermentar y si nosotros no le recirculamos bien el agua o no utilizamos agua limpia para los procesos, nos va a generar contaminación de las muestras. Fermentación excesiva en la fruta aún adherida a los árboles en condiciones de humedad. Eso me pasa mucho a mí. Yo tengo las plantas una densidad de siembra muy alta, entonces he tenido que ir cortando plantas para que las otras se puedan secar, porque como tengo menos horas sol, necesito que el 360 de la planta se seque y si hay bandolas que están sobrepuestas, en esa parte va a haber humedad. Entonces necesitamos tener la mayor posibilidad de que circule aire para que se seque. ¿Cuáles son los efectos de taza? Cuando son fuertes, los granos agrios pueden producir acidez áspera y picante, fermentación, fruta prohibida, sabores a cebolla, sudor, sabores rancios. Vea qué descripción más bonita de taza. Fétidos y apestosos. Eso normalmente está mucho relacionado con la acidez que le provoca a la gente cuando toma café y que dice, uy, no, me da grura o me da acidez. Mucho tiene relación con estos defectos que estamos viendo. La siguiente. Grano brocado severo. Una gran variedad de insectos se alimenta del café mientras aún está en el árbol o durante el almacenamiento. La broca es una de las plagas que más puede ver infestados los cultivos. Las causas: los granos agrios son causados por la broca de café, que es un pequeño escarabajo muy adaptado al café y es una de las plagas más graves en la agricultura cafetalera. Efectos en taza: afecta la apariencia y el rendimiento de los granos verdes y tostados y puede resultar en sabores sucios, agrios, fenólicos o mohosos. Estamos hablando de que este escarabajo es una de las razones por las cuales acá en Costa Rica al menos se dejaron de usar canastos de mimbre para la recolección del café y ahora se utilizan canastos plásticos. Y eso es porque la broca tiende a reproducirse en el café que se queda en el suelo. Entonces ellas llegan ahí tienen sus crías y ahí suben por la mata de café y se empieza a comer el grano maduro. Eso es complicadísimo. Ahora hay unas trampas y demás a nivel como medio natural que se le pone para poderla controlar. Sin embargo, es una de las insectos que más nos afectan a nosotros en la industria del café. Siguiente. Daños por hongos. Se reconocen por manchas polvorientas, esporas blancas, amarillas o grises en las primeras etapas del ataque.
aumentan de tamaño hasta cubrir todo el grano. Ahí ven fotografías de los tipos de esporas. Los granos dañados por hongos son comúnmente causados por esos tipos de hongos que tienen ahí, que pueden infectar los granos en cualquier punto, desde el campo, cosecha y procesamiento hasta el almacenamiento. Pueden producir sabores mohosos, terrosos, sucios, sobrefermentados y fenólicos. Casi que todas las enfermedades que son por esporas son complicadísimas de manejar porque la espora se disemina con el viento. Por ejemplo, la roya. Entonces, uno puede entender, igual que en estos hongos, o encontrar esta parte en etapas tempranas y no permitir a través de algún tipo de aplicación que se genere la espora y que se disemine. Sin embargo, cuando se disemina es muy complicado, porque incluso si yo tengo el manejo cultural de mi finca, pero mi vecino no, se puede enfermar mi café porque la espora se vino de la finca del frente. Entonces son temas complejos cuando se tratan de esporas. Siguiente. En cuanto a materia extraña, estamos hablando de todo lo que sea material orgánico o inorgánico que no sea café, que se encuentra en las bolsas de café verde, tales como palos, vidrios, piedras, clavos, alambre, que representan un peligro para la salud y dan a los granos verdes una mala apariencia. Entonces ahí ustedes pueden ver, de los más comunes son palos y piedras, pero nos hemos encontrado de todo. Por eso hay varios imanes durante todo el proceso de la selección e incluso hay lugares que todavía mantienen selección por banda, que normalmente las mujeres son las que hacen eso porque son especialistas, donde ven pasar el café y van seleccionando y van quitando materia extraña que aparezca. Causas, puede ser por acumulación de materias extrañas en cualquier paso del proceso. Puede ser incluso, que es una de las razones por las cuales ahora se usan más camas africanas que patios de secado, y es porque en los patios de secado el café se tiraba en una superficie de cemento directamente al piso. Y eso de ir, puede pasar un animalito y hacer sus necesidades, puede pasar una persona con los zapatos sucios, una persona fumadora que tire la chinga de cigarro, así le decimos nosotros, no sé cómo le llaman ustedes, a la última parte del cigarro y lo deje ahí. Entonces todo eso y puede que te hayas traído una piedra en la bota o muchas cosas. Por eso ahora se utiliza más la cama africana para que no haya nada en contacto con el suelo directamente. Pero toda esa materia extraña se puede ir incluso hasta en etapas, porque a nosotros nos ha pasado que en clientes se les daña el molino, se les despedaza el molino porque llegó una piedra. Y a pesar de todo el control riguroso de calidad que nosotros tenemos como empresa, puede pasar. Entonces, todo este tipo de materia extraña es importante que nosotros tengamos como las aduanas o los segmentos de revisión en cada uno de los pasos del proceso. La contaminación por materias extrañas representa un peligro para la salud y puede afectar al café verde, provocando varios sabores desagradables. Imagínense lo que puede ser encontrarse un clavo ahí, ¿verdad? Siguiente. Cereza seca. Eso es algo que nosotros llamamos bellota también. La cáscara de la cereza seca generalmente cubre parte o todo el pergamino y algunas veces con presencia de manchas blancas o con signos de formación de hongos. Causas. Sequía y las enfermedades pueden hacer que los granos se sequen en el árbol y eventualmente que se caigan. Efectos en taza. Comúnmente hay granos defectuosos dentro de la cereza seca, granos subdesarrollados, inmaduros, sobremaduros o enfermos. A menudo caracolillos, que pueden transferir a la pulpa el fermento y sabores mohosos, sucios y fenólicos. El principal problema que tenemos nosotros con la cereza seca o bellota es que evidentemente ustedes lo que tienen ahí, como lo ven en la foto, es una fruta, que lo que tiene es como la cáscara adherida porque se puso negrita y se pegó. Entonces, esa cereza o esa pulpa, una vez que entra a procesos de tostado, se convierte en ceniza, o sea, se quema. Entonces, ustedes pueden agarrar esa fruta y la estripan y lo prueban y lo que les va a saber es como a ceniza de carbón. Entonces, al final de cuentas, vamos a ensuciar el café porque a la hora de molerlo, el molino va a moler todo ese carbón o todo ese producto quemado
que generan las cerezas secas. Y normalmente uno cuando cata se lo encuentra como ceniza. Una experiencia que me pasó en un proceso de liberación de café de nosotros acá en Nestlé. eh, Llegué y normalmente yo llego a revisar baches de tostado ya con procesos definidos. Y cuando estaba probando, de las 15 muestras que me dieron o me sirvieron, tenía 12 muestras con ceniza en el sabor. Entonces, evidentemente, ahí empieza un proceso de investigación o de revisión de la materia prima y me voy para ver la materia prima y estaba llenísima de cereza, de bellota de este tipo. Entonces, obviamente, me sabía ceniza porque cuando lo pusieron a tostar, se quemó y a la hora de molerlo y ponerme en mesa las tazas, iban con ese montón de sabores a ceniza o a quemado, que fue por un mal proceso de beneficiado. Entonces ahí se responsabiliza toda la cadena hacia atrás, viendo a ver quién fue el del error, porque tenemos que encontrar la causa raíz. Y lamentablemente ya eran bastantes kilos los que se habían tostado, si no me equivoco eran casi 3.000 kilos que hubo que desecharlos porque tenía demasiado sabor a ceniza. El argumento del que nos maquiló el café era, pero fue que a esa muestra que usted probó tal vez tenía más granitos quemados que otros. Y evidentemente puede que sí, puede que no, pero yo no puedo permitir, porque yo tengo más de 1.500 máquinas solamente en Costa Rica, ¿cómo voy a definir a cuáles le van a llegar cafés 4 o 3 granitos para una taza final y que ustedes como clientes no tengan la más mínima idea, stripen un botón, lo prueben y les sepa feo? Entonces yo no puedo permitirme eso. Entonces, la cereza seca es complicada en temas de tostado. Siguiente. Érico, yo quiero pausar un poco. Tengo como una pequeña, en base a un comentario que hizo acerca de que muchas veces, bueno, mencionaba que antes se tiraba o estaban utilizando las camas africanas y ahora están utilizando, perdón, que se utilizaba antes el suelo, o sea, el cemento, las planchas, aquí le decimos planchas, y ahora se está utilizando bastante lo que es la cama africana. ¿Por qué Ajá. razón decía usted o mencionaba? Pues de repente hay personas que pasan por encima del café, los animalitos, entre muchas otras cosas. Entonces podemos, esto es como una tipo pregunta, podemos añadir que durante el desarrollo del transporte o el almacenamiento también se pueden generar defectos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros transportamos entonces, un quintal de café en verde en una paila de un carro, que de repente en esa paila vayan productos químicos, por ejemplo, que son pues obviamente del carro, y son cosas ajenas a lo que son las propiedades de un café, es posible, ¿verdad? Poder tener un tipo de contaminación cruzada. Claro, de hecho, algo que se utiliza mucho es cuando nosotros estamos trabajando productos de café en specialty, principalmente donde el tema del sabor es tan delicado porque el precio es importante, me van a pagar muy bien por ese café, entonces yo lo tengo que cuidar mucho. Incluso nosotros tendemos a usar, la práctica común es usar inclusive sacos nuevos, Ujú. porque esa contaminación de la que vos estás hablando podría ser porque yo use un saco que esté sucio o un saco que haya estado guardado durante mucho tiempo y tenga sabor, esté húmedo, por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, yo cuidé todo mi proceso, pero a la hora de almacenarlo, el saco tenía olores extraños y eso se le va a impregnar al café. Me pasó, por ejemplo, en Guatemala, que uno de nuestros sourcings de café quería hacer algo bueno y utilizar un saco de yute. Sin embargo, el saco de Yutex bota mucho pelo y él no lo consideró a la hora de almacenar el café. Y a la hora de yo llegar a hacer el muestreo, el café estaba todo lleno de pelito del saco Yutex. O sea, imagínense en el reproceso de tener que volver a abrir todo ese montón de sacos para quitarles el pelillo. ¿Y cómo puede llegar a saber el café que no tiene la culpa con todo ese montón de pelitos quemados de un sabor que no es del café por un mal almacenamiento? Entonces sí tiene mucho sentido. El trasladar cafés verdes o cafés ya procesados en camiones es una práctica poco habitual, pero puede pasar. Entonces sí tenés razón en eso de que no solamente en el proceso de beneficiado, sino que ya en el proceso de almacenamiento pueden haber otro montón de factores que generen defectos de tasa.
El proceso de almacenamiento y el proceso de transporte, ¿verdad? Claro, Por eso es muy importante también, pues, hasta la vestimenta, incluso que están utilizando los colaboradores dentro de las fincas, ya que, por ejemplo, muchas veces el terreno es muy fangoso, cosas así, pues eso también se puede impregnar, cosas así. claro. Súper importante que tenemos que tomar en cuenta que es la premisa más importante. Estamos trabajando con un producto alimenticio. O sea, estamos trabajando con un producto que vamos a ingerir. Entonces, muchas veces no se tomaba en cuenta que la persona fuera con las manos sucias, que la persona fuera con los zapatos sucios y cosas como estas. Por ejemplo, la gente dijera muy normal que fumara y tirara los residuos del cigarro. O sea, desde que empezamos a entender al café como un producto alimenticio que va a ser ingerido, se empezaron a tener un montón de controles en función de los procesos de beneficiado por el tema del material que estamos trabajando y también porque vamos a tener defectos de taza. Ahí hay una pregunta que quería contestar, Nelson, si es posible, que me están preguntando qué es una cama africana. Sí, claro. Ajá, la cama africana, es, vos me ayudas a traducirlo la persona que nos preguntó, no sé dónde es, pero para hacerlo en un lenguaje universal, digamos. Estamos hablando de madera que se hace como con lo que mezclan la arena y la piedra para hacer cemento, que es como un sedazo. Tipo de zaranda, como un tipo de Ajá, zaranda. es un Ujú. tipo sarán, pero con unas reglas de madera. Entonces, eso lo que se hace es que se le pone patas y queda en el aire. Entonces, seca el café porque entra viento por la parte de abajo, como es una cuadrícula como de sarán, entonces permite que entre el aire y también seca desde la superficie porque estamos hablando de que ahí está el sol, ¿no? Entonces nunca está en contacto con el suelo. Hay lugares donde se le llaman parijuelas, hay lugares donde se le llaman camas africanas, pero normalmente hay gente que lo trabaja en invernaderos, y ahí están poniendo ustedes todos los nombres que tienen, si es marquesina, si es un sedazo, si es... Nunca se usa metal, eso sí, porque eso se oxida y el café es muy ácido y se le pasa al café, pero se utilizan ese tipo de superficies donde pueda ser porosa y entre el aire. Aquí hay, por ejemplo, Ronald Aguiluz, fiel joven caficultor que nos sigue en todas las clases, dice que qué porcentaje de luz debe tener una sarán para cubrir el área de las camas africanas. Mira, lo más delicado que estamos teniendo ahorita, chicos y chicas, y todos los que nos están escuchando ahorita, es que el clima está tan loco que no tenemos idea de cuándo va a llover, ¿verdad? Entonces, la gente que tiene la posibilidad de poder tener invernaderos va mucho más a lo seguro porque puede controlar incluso la temperatura ambiente a lo interno del invernadero. Pero los que no tenemos esa posibilidad, lo que tenemos que hacer es jugar con los tiempos de secado y con unos rollos de plástico que nos permita a nosotros poder, en el caso de que vengan chubascos, salir corriendo y poderlo tapar. Porque si no, lo que vamos a generar es más bien un proceso de fermentación, si es en un café natural, por ejemplo, que nos pueda dañar. Entonces, es importante ahí que dependiendo de las características de clima que vos tengas para el compañero que hizo la pregunta, poder definir cuál va a ser el sistema más funcional para vos en las camas africanas para poderlo tapar en caso de, y también las micras del cuadrito del sarán para que pueda entrar, para que pueda entrar el aire por la parte de abajo. Sí, yo puedo pasarle unas fotitos de las trampas para la broca. Son súper sencillas de hacer porque se hacen en botellas plásticas que ya no se usan con un tipo de mielcita y como ellas lo que andan buscando es el dulce del café, entonces se van para estas trampas y ahí se ahogan en la miel. Son súper sencillas. Siguiendo con el tema de defectos secundarios, el anterior, es importante que cuando nosotros hablamos de defectos, estamos hablando de la materia prima sin tostar y sin pasar a la taza. Ya cuando nosotros estamos catando, se llaman daños. Entonces, para que hagamos esa precisión en las definiciones que estamos viendo hoy. Sobre defectos secundarios, estamos viendo acá los que se llaman quebrados, cortados quebrados, dañados por insectos, negro parcial, amargo parcial, flotadores vanos, tipos de conchas, que en este caso son granos que se malforman,
piedras y palos, y esto que dice 2 a 3, 2 a 3, es el conteo que se hace. Entonces, por ejemplo, ustedes sacan granos flotadores y cada 5 son un punto. En los daños primarios, si te puedes devolver un momentito los daños primarios, en la anterior creo que están en la diapositiva anterior. No, entonces estaba más atrás. Esa clasificación es de 1, o sea, por cada granito que yo me encuentre con ese defecto, ya me quita un punto. Estos que son secundarios, como son importantes, pero no tan medulares para el tema de generar daños en tasa, entonces se agrupan. Entonces, esa es parte del expertise que nosotros tenemos que tener a la hora de tener la evaluación en laboratorio para poder juntar, seleccionar bien, clasificar y hacer el conteo en la muestra. En café normalmente se permiten hasta 100 defectos, 200 defectos, dependiendo de la materia prima que ustedes quieran utilizar. Y así va a ser lo que ustedes se van a encontrar en la taza. Entonces ahí pueden ver la clasificación de la materia prima con defectos secundarios, cada cuánto se agrupa y cuántos son un punto menos. Siguiente. Grano partido, anterior. Ahí. Partido, mordido, cortado. Esos son defectos secundarios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Normalmente presentan una coloración rojiza oscura debido a la oxidación del área cortada durante el proceso de despulpado y puede generar un inicio de actividad bacteriana. Entonces es importante ver que se puede desarrollar en esos quiebres, normalmente se ponen oscuritos y generan defectos de taza. Entonces, los quebrados, astillados o cortados generalmente ocurren al despulpar el café. Recuerden que esta maquinita se llama chancadora y son dos como pecheras que estripan el café. Ustedes si los que no han tenido la oportunidad o cuando tengan la oportunidad, ustedes estripan la cereza madura y salen los dos granitos. Eso se hace mecánicamente. Entonces, en ese mecánico puede que estén mal ajustadas y donde lo zafan, lo quiebran. De ahí puede generar sabores terrosos, sucios, agrios o fermentados. La siguiente. Grano inmaduro, que ese es uno de los más comunes, se llaman Quakers. Se reconoce por su tamaño pequeño, baja densidad, forma cóncava o bordes afilados. Película plateada adherida, como ustedes la ven ahí, que es esa parte en la superficie. Y puede tener superficie marchita de color verdoso o gris claro. La recolección mecánica o recolección por arrastre es una de las principales causas de los granos inmaduros. Eso es, por ejemplo, en Centroamérica hay países que tienen geografía que nos permiten recolección mecánica, pero casi que en toda Centroamérica nosotros utilizamos recolección manual. Sin embargo, al menos en specialty, por ejemplo, yo a mis recolectores les doy una muestra de cosecha para que sepan cuál es el café que tienen que recolectar. Normalmente hay gente que al final de cuentas, cuando entrega no les importa y mete mucho grano verde. Entonces lo agarran de la planta y lo tiran solamente para medir volumen y eso genera defecto en taza, con sabores herbáceos, verdosos, parecidos a la paja, cereales amargas, que normalmente genera un problema para nosotros a la hora de poder llegar a vender ese café. ¿Por qué? Porque todo el café debería ser una fruta madura y a la hora de tostarlo, la coloración es más pálida. Entonces el grano no se ve parejo en su tueste. Esos son de los que más comunes encontramos. La siguiente está bien. El averanado o arrugado, si ustedes lo ven ahí, es un grano como arrugadito. Son generalmente pequeños, de baja densidad, con mala formación y superficie arrugada. Es muy fácil identificar los averanados, perdón. Son granos marchitos causados por falta de agua durante el desarrollo. La gravedad del daño depende del momento y la intensidad y la duración de la sequía. Los efectos en taza son sabores herbales, a paja, astringencia. Para los que no saben qué es astringencia, me imagino que todos en su vida han probado o comido la fruta que se llama marañón, que ustedes lo prueban y de una vez les seca la boca. Eso es astringencia. Y eso normalmente es un daño encontrado en taza debido a este tipo de granos. La siguiente.
La concha es esta, que también es una de las más comunes de encontrar en defectos físicos y son granos mal formados que consisten en dos partes que por fracción o por golpe se separan. Dos piezas que coinciden encontradas por separado deben registrarse como un grano defectuoso. Normalmente pasa de árboles viejos, desnutridos, que pueden producir granos más desformados, incluidos los granos que se les llama granos elefantes. Efectos en taza. Lo que puede pasar con el grano es que como tiene muy poca densidad, porque ustedes ven que es como hueco, es que cuando él entre a trabajar con temperaturas a la hora de tostarlo se va a quemar y a la hora de quemarse se va a carbonizar. Entonces nos va a aportar sabores quemados en taza. Por eso es que es normalmente un defecto que afecta en rendimiento, pero también en tuestes muy oscuros te van a afectar taza. La siguiente. El blanqueado son blancos calcáreos que son de color pálido o piel plateada, verdosa, oscura o grisácea. Y a menudo los granos calcáreos son grandes, pero de baja densidad, o sea, flotan. Los granos calcáreos son resultado de sobreproducción, estrés hídrico, mala nutrición o altas temperaturas durante el secado. Efectos en taza nos va a dar sabores a madera, cartón, paja y sabores cerealosos. Siguiente. El flotador son granos livianos y poco desarrollados. Los granos esponjosos son claramente blancos y descoloridos, lo que les da a las muestras de granos verdes una apariencia moteada. ¿Cuáles son las causas? Exceso de humedad, altas temperaturas, lesiones y la actividad microbiológica pueden causar granos esponjosos, embrión muerto, degradación de materia orgánica, etcétera. Y también, como ven en el anterior, que era blanqueado, son cereales, maderas, cartones, hierbas, pajas, que son sabores que normalmente el café no llegó a su maduración, entonces incluso eso se trabaja en el tostado, pero ya cuando los granos vienen así con ese defecto, es muy difícil poder quitarles ese sabor en tostado sin que se nos vuelvan cenizas o quemados. Pueden diluir el sabor del café sin causar sabores extraños. Siguiente. El pergamino, que son granos con pergamino que están parcial o totalmente encerrados en la cáscara de celulosa gruesa y parecida al papel de color blanco, marfil o amarillento. Los granos con pergamino pueden ocultar un grano inmaduro o deformado fuertemente adherido al pergamino. El pergamino puede quemarse si se tuesta. De hecho, yo no sé si ustedes han visto un café en pergamino, pero es como la primera parte, como la granza del arroz. Normalmente a ese proceso de quitarle el pergamino se le llama trillar el café y después de eso se empiezan a hacer todas las clasificaciones. Hay máquinas que tal vez por temas de ajuste, mal mantenimiento y demás dejan pasar mucho café con pergamino. Y entonces también hay cafés a los que se les adhiere el pergamino y por más que la máquina se lo hubiera querido quitar, no se lo puede quitar. Entonces, esa peliculita va a pasar lo mismo. Cuando se tueste, se va a quemar. Y no solo eso, también sabe como ahumado. Entonces, va a generar sabores muy poco gustosos en taza, porque no van a ser jugosos, sino que van a ser sabores quemados y ahumados. Ya lo repetí, pero es que ese es al final de cuentas el sabor que predomina. Siguiente. Entonces, esta es la tabla que yo les decía ahorita sobre las clasificaciones. Si ustedes ven los granos negros fermentados, cereza, pergamino húmedo, un café que se lo encuentren así es un punto menos. Es un defecto que se cuenta. Pero, por ejemplo, brocados, quebrados, parcialmente negros y esos, cada 5 granitos es una imperfección. Ya cuando son en temas de mediciones de palitos, ahí también se le suman un punto porque ahí se castiga que no haya habido un proceso correcto de selección del grano en el beneficiado seco. Y ahí tienen también los cascabillos y todo objeto extraño a café lavado, maíz, frijol, que me he encontrado mucho eso en Guatemala me lo encontré, por ejemplo, cuando el café después de tostar estaba en el enfriador, habían como palomitas de maíz en el enfriador, ahí en medio del café, quiere decir que traía maíz dentro de los granos. Siguiente.
Eh, Resumen de la clase, bueno, conocimos sobre los defectos físicos y sobre la clasificación. Quiero em, contestar preguntas para poder avanzar con ese tipo de cosas. Ejérico, muchas gracias pues, por la maravillosa clase que nos acaba de dar. Sí, por acá tenemos varias preguntas. Bueno, para empezar, Elena nos consulta si el rocío de la madrugada puede afectar el secado del café. Sí, ¿Sería importante cubrirlo con plástico durante la noche? sí, eso va a depender mucho. ¿Cómo se llama la que pregunta? Ella se llama Elena. Elena, eso va a depender mucho porque, por ejemplo, acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos un productor que fue el primero en Costa Rica que decidió hacer su café 100% natural toda la cosecha. Café natural es un proceso de beneficiado donde el café no se despulpa, sino que se deja degradando en la cama africana y él lo que hace es tomar sabores a fruta madura y sabores más vinosos. Entonces, el asunto ahí es que ellos decidieron hacer un proceso de secado lento. Entonces, a ellos no les estorba tanto el rocío controlado. Entonces, ellos dejan el café con rocío o sin rocío 4 días sin mover y que les caiga agüita, por ejemplo, el rocío de la madrugada. Pero ellos ya lo tienen controlado dentro de su proceso. Ellos saben qué aporte les puede dar en la generación del secado lento. Entonces, a ellos no les importa tener el café de 20 a 25 días toda su cosecha en camas africanas, a pesar del rocío, porque saben que el proceso les va a ayudar a mejorar. Eso va a depender mucho de tu café, de tu taza final y de lo que vos quieras hacer. Ahora, si vos quieres un secado rápido por las condiciones de clima donde estás, entonces sí sería ideal que generes algún tipo de taparlo en las noches y que solamente dejes el café trabajar al aire libre en las mañanas cuando vos lo puedas controlar y generarle el movimiento para que no hayan fermentos. Por acá nos están pidiendo bastante, Jerico, que si puede repetir de cómo hacer las trampas para la Yo les próxima. voy a mandar, me comprometo a mandarles cómo se hace la trampita. Se hacen en botellas y se hacen huequitos llenas de miel para que la broca en vez de subir a la mata y buscar la fruta, llegue a donde está la miel y ella solita ahí se ahoga. Ok, Pero acá también tenemos otra pregunta de Jamie. Muy interesante, dice que tiene 4 meses en bodega, tiene un saco de café desde hace 4 meses en bodega, pendiente de ajá, embolsar. ¿Y qué tanto le puede afectar a la hora de abrirlo para poder empacarlo? el café está, no sé si está en verde, si ya No estaba, especifica, no sí, especifica, si el pero café, si el café está en pergamino, yo lo que te recomendaría, ajá, si está en pergamino, que ahí está respondiendo, yo lo que te recomendaría es que uses siempre bolsa Grain Pro, que es una bolsa especial para que no le entre humedad al café. Porque el problema más importante que puede estar sufriendo tu café en este momento es que el café es higroscópico, entonces puede estar absorbiendo humedad. Entonces, lo más importante es que consigas estas bolsas tipo Grain Pro que te van a ayudar a vos sostener el pergamino muchísimo más tiempos y no va a entrar humedad. No sé en qué condiciones está, no sé el tipo de piso de tu bodega, si es de cemento, si es de tierra, no sé de qué está construida, o sea, son muchos factores, pero lo más importante es que sea este café o sea cualquier otro, si lo vas a almacenar durante mucho tiempo sin trillarlo, que lo guardes en bolsa Grain Pro. La nosotros cerámica, la cerámica es muy fría. Eh, Nosotros aquí, Jenny, nosotros también hay bueno, aquí hay una empresa que se llama, bueno, lo vamos a mencionar más después, por eso lo vamos a mandar para que ustedes los puedan ver, pero sí, la bolsa de GamePro le puede ayudar mucho para Muchísimo. poder almacenarlo. En este caso, yo se los voy a mandar mañana durante el día, la bolsa, porque nosotros tenemos por ahí también, para que tengan el ejemplo de cómo hacerlo. Ahí esta pregunta que leí del tema de cómo darse cuenta, tenés que muestrearlo. Y siempre es muy importante que el saco esté bien cosido, bien cerrado y que en la bolsa Grain Pro esté bien sellada también, porque siempre hay posibilidades de que entren bichitos, ¿verdad? Entonces ahí lo más importante es que vos saques muestreos de 300 gramos y hagas este análisis que nosotros te estamos sugiriendo en cuanto al tema de efectos y conteo.
Jerico, hay bueno, muchas personas se preguntan, es decir, si tenemos la producción del café, sabemos identificar defectos, estos defectos pues sabemos que nos dañan nuestro café, o sea, nuestra taza final, y que es muy importante para el tema de exportación, para el tema de la tasa de excelencia, y no solamente para eso, ¿verdad? Porque al final es para el consumidor final, que es lo más importante en toda la trazabilidad del café. Pero, ¿dónde se quedan? ¿A dónde van estos defectos? Este café defectuoso, ¿qué se hace con este tipo de café? Mira, estos cafés son los que normalmente se deja para consumo en los países. Lamentablemente nuestros países tienen una cultura de producción y de que lo mejor de nuestros cafés se va del país. Eh, pero acá, al menos en Costa Rica, les voy a dar un dato estadístico que es bastante cruel. Del 100% de la cosecha, el 86% del café se exporta. O sea, aquí en Costa Rica solamente queda el 14% del café. Y somos el segundo país productor de más consumo per cápita en el mundo. O sea, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando casi que todo ese café dañado, que lamentablemente es lo que nos acostumbraron a tomar. El café no se pierde nada. De hecho, ahora inclusive hay beneficios que están comprando el café verde de la planta porque todo eso genera volumen. Todo eso genera café para poder seguir tostando, consumiendo y produciendo. Entonces, no se desperdicia. Ahí leí algo sumamente importante y es que el café en almacenamiento nunca, aunque el piso sea cerámico, se pone directamente al piso. Tienen que usar tarimas, ya sea de madera o de plástico, pero siempre tiene que estar entarimado. No se les ocurra dejarlo al suelo. Ahí hicieron esa observación y es sumamente importante. Y también leí otra que ahorita me estoy acordando, em, sobre el tema de cuánto tiempo puede estar almacenado. Si está con GrainPro o con EcoTac, pues GrainPro es porque es la que uno más conoce y es una marca, digamos, no es porque la estemos publicitando, pero es bolsa tipo GrainPro, digamos. Este, hemos encontrado que inclusive hay cafés que pueden durar un año almacenados con GrainPro en condiciones de luminosidad correctas y demás, que todavía hasta saben mejor. Entonces, eso depende mucho del clima donde esté, de tu microclima, de tu tipo de café y de tu tipo de proceso. Al menos mi café, como es maduración tardía, yo apenas estoy abriendo el café para poderlo vender en julio, pero he descubierto que el mejor sabor de mi café es en octubre del mismo año, ya casi cuando todo el mundo está empezando a recolectar la cosecha del siguiente año. Entonces eso depende mucho de lo que vos quieras vender. Digamos, no puede ser una respuesta así como pareja para cualquiera que yo les diga, no, un año, porque no sabemos las condiciones de luminosidad, clima y demás de almacenamiento donde vos lo puedes tener. Ok, vamos a ver, por acá también María del Rosar nos pregunta si hay alguna forma de saber si hay granos dañados por una plaga o los defectos solo se ven ya en verde. En las plantas normalmente vos puedes ver, las que más se ven normalmente es la cochinilla harinosa, que es cuando vos ves que el grano tiene como una espuma blanca, eh, directamente al grano, digamos. Y la broca, es un huequito mínimo que si ya vos ves que en plantación tenés en una planta broca, tenés que empezar a buscar en las demás porque probablemente tengas una plaga en fruta. Pero la mayoría de las enfermedades que vos puedas ver en plantación casi que son del cafeto como tal, no tanto del grano. Vos ves que la hoja de folio, si hay una chasparria, si hay una antracnosis, si hay un ojo de gallo, si hay roya, es muy fácil de ver porque eso impacta directamente en las hojas. Y las hojas, si se caen, es la protección de las zonas donde se producen los granos, entonces va a afectarte el grano. Lo que más se ve es cuando se seca la fruta, que es por temas de sombra o por temas de neblina o tipos de eso, pero es difícil porque vos no puedes, no tenemos visión de rayos X para ver cómo están los dos granitos ahí, ¿verdad? Por eso nosotros lo cuidamos a través de nutrición y a través de cómo veamos la salud de la planta en general, digamos, para poder tomar decisiones. Por acá Evelyn nos pregunta también ¿cuál es el volumen necesario para hacer muestreo para valorar los defectos? Perdón, perdón.
Sí, Evelyn nos pregunta cuál es el volumen adecuado o necesario para hacer muestreo para valorar estos defectos. Y lo normal es que si vos lo vas a hacer en lotes, lo que la gente normalmente hace es que los chusean X, pero siempre son muestras de 300 a 350 gramos lo que se estudia. Entonces sería esa mi respuesta. Ok. Sí, pues bueno, desde acá nos están saludando desde Costa Rica también. O sea, Buenísimo. tenemos por ahí audiencia de Costa Rica, ya que nuestro instructor es de esos lados por allá, es Érico. Realmente que ha sido una clase muy provechosa y pues nosotros siempre agradecemos lo que es su participación. Por ahí usted mencionaba, gracias por invitarlo siempre, pero realmente que es al revés. Nosotros le decimos gracias siempre por atender nuestro llamado. Sabemos que el tema de café son temas muy extensos que definitivamente pues falta tiempo incluso para poder Claro. seguir hablando de todo lo que conviene el café. Ahora, que es importante para nosotros saber que esta clase de efectos de materia extraña influye mucho en la trazabilidad del café, cómo, cómo nos puede realmente generar un impacto, ya sea positivo o negativo, aunque yo más que todo verlo de un impacto negativo, lo veo como un impacto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a poder identificar estos defectos, nos enseña a cómo manejarlos futuramente. ¿Qué recomendaciones nos daría usted como, no solamente como instructor, sino como una persona que sabe de la materia, tiene 15 años toda su vida, miembro de una familia que es caficultura en su país? Entonces, ¿qué recomendaciones le da usted a los jóvenes caficultores que están emprendiendo con sus fincas y asimismo a los productores que, pues ellos, es el día a día, pues es una lucha contra esto? Vean, lo más importante en esto es que para bien o para mal, nosotros tenemos que conocer el end-to-end del proceso. Nosotros tenemos que entender desde la parte de finca hasta entender la parte de extracción. Y lo que podemos hacer, que fue como yo lo hice, es ir descomponiendo esa cadena e ir aprendiendo un poquito con gente que sabe en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Porque al menos cuando yo empecé, yo decía, bueno, yo siembro café, pero alguien en otro lado del mundo lo va a extraer. Entonces yo tengo que aprender a extraerlo. O sea, cómo llegar a la mejor taza. Pero Correcto. resulta que haciendo la mejor taza me di cuenta que había alguien que lo tostaba. Y entonces resulta que si esa persona que lo tuesta no lo tuesta de la mejor manera, mi café no va a saber bien. Entonces tuve que aprender a tostar. Pero resulta que antes de tostarlo está el control de calidad en materia prima en café verde. Entonces resulta que si alguien ahí no lo selecciona bien, no lo seca bien, no le da una buena calificación, no lo cata bien, no da una buena referencia, entonces no voy a poder tostarlo bien y no lo voy a poder extraer bien. Entonces tuve que aprender control de calidad. Pero entonces resulta que existe un proceso de beneficiado húmedo en donde reciben mi café y lo pueden mezclar con otra fruta o pueden tener agua recirculada y darle fermento o pueden chancarlo mal o, ¿entienden? Entonces tuve que aprender beneficiado húmedo. Y entonces me voy más para atrás y me doy cuenta que el beneficiado y toda esa parte puede estar bien, pero si la recolección no está bien, entonces resulta que mi café va a saber mal. Entonces tuve que aprender cuáles eran los óptimos en mediciones Brix con refractómetro y demás, de cuáles eran los óptimos de mi cosecha. Pero resulta que para que mi cosecha esté bien, tengo que aprender de nutrición de suelos. ¿Me entienden? Entonces, al final de cuentas, se descompone en pequeños bloques en donde al final de cuentas uno decide cuál es el que más le gusta. Porque a mí lo que más me gusta es finca, pero en Nestlé trabajo diseñando cafés. Entonces tengo que aprender sobre todo un poco. Y ustedes al final de cuentas definen cuál es donde ustedes quieren exponer el 100% de su potencial. Pero tenemos que volver a la finca y a partir de ahí poder generar el desarrollo del trabajo. Ya lo están corriendo, ¿no? Sí, de hecho ya me apagaron las luces. Sí, ok. Ejérico, bueno, ahorita acaba de mencionar algo muy importante que realmente me gustó su respuesta, porque
prácticamente se relaciona con el curso de esta semana y es como una cosa va de la mano con otra, todo tiene una secuencia, el porqué de las cosas y es muy interesante cómo la cadena de valor del café pues llega hasta el consumidor final. Y parte de que llegue al consumidor final es el esfuerzo y los frutos de todas las personas que están fuera de las cafeterías. Entonces, Leo, nuevamente le agradezco por esta maravillosa clase. La verdad que siempre es bienvenido por parte de nosotros, los jóvenes caficultores, el staff. Y lo dejo para que se despida de sus alumnos. Yo sé que hay muchas precisiones técnicas que tal vez en una clase de una hora no se pueden tener. Si una persona de café realmente les habla a ustedes pretendiendo tener una verdad absoluta, es la persona más equivocada del mundo, porque hay tantos factores que inclusive ahora estamos hablando de microclimas, de vertientes, luminosidad, cantidad de agua, llovida y demás, en donde nosotros tenemos que entender que son variables pequeñas las que hacen la diferencia. Entonces, acá tratamos de hacer como una conversación en temas macro y sé que quedaron muchas preguntas sin responder, pero lo más importante acá es entender que tenemos que aprender los datos macro para poder llevarlos a lo micro. Eso es un poco de las pinceladas que nosotros queremos dar. Igual queda mi contacto, ahí Nelson lo tiene, si alguno me quiere escribir o lo que sea, sin problema lo puede hacer para poder entrar en detalle en algunas de las preguntas que no pudimos evacuar y en algunos de los temas que no podemos profundizar por temas de tiempo. Agradecerle la disposición, agradecerles las ganas de conectarse y de seguir creciendo en esta actividad que es tan pasional como lo es el café. Así que muchas gracias a ustedes más bien. Bueno, muchas gracias, jóvenes caficultores. Ya saben, los esperamos mañana, siempre a la misma hora. Y no falten, jóvenes caficultores. Muchas gracias por todo. Ejérico, saludos a la distancia. La verdad que siempre es un placer. Y como dicen por Saludos, allá, pura vida. pura vida a todos. Saludos. Nos vemos, Chao. jóvenes.